Suscríbanse a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan, así que déjenlo en los comentarios. Ahora, adentrémonos en la historia de hoy. Las sillas de vinil en el consultorio del Dr. Morales eran de esas que se te pegan a las piernas en verano. Jaime Cárdenas llevaba 20 minutos sentado en una, llenando formularios sobre antecedentes médicos familiares, preguntas que ahora sentía como si estuvieran escritas en un idioma extranjero. Su mano temblaba levemente al marcar la casilla de consulta para vasectomía, aunque el procedimiento en sí parecía ahora un mero trámite. A sus 42 años, Jaime tenía lo que la mayoría llamaría una vida plena. 3 hijos, Diego de 15, Carla de 13 y Mateo de 8, una casa cómoda en los suburbios de Monterrey, y 20 años con su esposa, Mariana. Dirigía un despacho de arquitectura mediano en el centro, donde diseñaba edificios que lo sobrevivirían. La vasectomía era una decisión práctica dadas los embarazos difíciles de Mariana, la presión que 3 niños ejercían sobre sus finanzas y el simple hecho de que sentían que su familia ya estaba completa. Señor Cárdenas, la voz de la enfermera lo sacó de sus pensamientos, el doctor lo verá ahora. ¿El doctor? Morales era un hombre menudo de unos 60 años, con lentes de armazón de alambre y la expresión perpetuamente preocupada de alguien que ha dado demasiadas malas noticias. Estrechó la mano de Jaime con ambas manos, un gesto que inmediatamente encendió las señales de alarma. Jaime, gracias por venir. Por favor, toma asiento. ¿Hay algún problema con el procedimiento? Preguntó Jaime, acomodándose en la silla frente al escritorio. Sé que hay riesgos, pero Mariana y yo lo hemos discutido. No se trata de la vasectomía. ¿El doctor? Morales sacó una carpeta del cajón de su escritorio, la abrió y luego la volvió a cerrar sin mirar el contenido. Llegaron tus análisis de sangre, el panel estándar que hacemos antes de cualquier procedimiento quirúrgico. Los dedos del doctor tamborilearon una vez contra la carpeta. Jaime, necesito decirte algo, y no hay una forma fácil de hacerlo. Según tus resultados, eres estéril. Azoospermia, ausencia total de espermatozoides. Los marcadores sugieren que esto es congénito, lo que significa que has sido así toda tu vida. Las palabras parecieron llegar a los oídos de Jaime separadas de su significado. Estéril. Toda la vida. Las escuchó y las entendió individualmente, pero no logró que formaran un pensamiento coherente. ¿Eso? Eso es imposible. Tengo 3 hijos. La expresión del doctor Morales mantuvo una firme compasión profesional mezclada con algo que parecía lástima. Hice la prueba 2 veces. Incluso la envié a otro laboratorio. Jaime, estoy seguro de los resultados. El consultorio de repente se sintió más pequeño, el aire más denso. La mente de Jaime recorrió un sinfín de posibilidades, un error médico, muestras contaminadas, alguna condición que se desarrolló y se resolvió por sí sola. Pero el rostro del doctor Morales le decía que no encontraría esas respuestas ahí. ¿Qué tan seguro? Se escuchó preguntar Jaime. Absolutamente seguro. La palabra quedó suspendida entre ellos como la hoja de una guillotina. Jaime se puso de pie sin querer, con las piernas moviéndose en piloto automático. Necesito tomar aire. Jaime, espera. Pero él ya había salido por la puerta, pasando la estación de enfermeras, atravesando la sala de espera donde una joven pareja estaba sentada llenando los mismos formularios que él. Las mismas mentiras. El estacionamiento se extendía frente a él. Acres de asfalto calcinado por el sol que ondulaba por el calor de la tarde. Se sentó en su carro durante 10 minutos antes de que sonara su celular. El nombre de Diego parpadeó en la pantalla. Papá. La voz de su hijo estaba tensa, estresada de una manera que cortó en seco la espiral en la que estaba Jaime. Papá, tienes que venir a la casa. Mamá. Nos está obligando. La línea se cortó. Jaime intentó devolver la llamada. Directo al buzón de voz. Intentó el número de Mariana. Lo mismo. Un mensaje de texto a Diego no se entregó, el mensaje quedó suspendido en un limbo digital con un pequeño signo de exclamación rojo. Algo andaba muy mal. Condujo por instinto, con la mente dividida entre la revelación del doctor Morales y la llamada de pánico de Diego.
El trayecto de 15 minutos a casa le tomó 8. Apenas se dio cuenta de que se pasó un semáforo en rojo o que le cerró el paso a un camión de reparto. La casa de los Cárdenas estaba en una calle cerrada y tranquila, una casa colonial de 2 pisos con persianas azules que Mariana había insistido en volver a pintar la primavera pasada. Fue diseño del propio Jaime, construida hacía 12 años cuando Carla aún era una bebé. Ahora se veía diferente de alguna manera, como una palabra familiar repetida tantas veces que pierde todo significado. La bicicleta de Diego estaba tirada de lado en la entrada, con la llanta trasera aún girando levemente. Los zapatos de Carla estaban esparcidos junto a la puerta principal, que estaba abierta de par en par. El ritmo cardíaco de Jaime se aceleró. Subió los escalones del porche de 2 en 2. «Diego». «Carla». La sala parecía como si hubiera pasado un tornado. Cojines del sofá en el suelo, marcos de fotos boca abajo. La mesa de centro empujada contra la pared. Pero fue el silencio lo que más lo inquietó. Sin tele, sin música, sin el caos ambiental que traían 3 niños. «Mateo». «Mariana». Un fuerte ruido provino de arriba. Jaime subió corriendo, tomando los escalones de 3 en 3. El cuarto de Diego. La puerta estaba bloqueada. «Diego, abre». «Papá». La voz de su hijo se escuchaba amortiguada. «Mamá, no nos dejas». Otro golpe. Este acompañado del grito de Carla. Jaime lanzó su hombro contra la puerta. El marco se astilló, pero aguantó. Segundo golpe. La cerradura cedió y la puerta se abrió de golpe. La escena ante él no tenía ningún sentido. Diego estaba parado frente al closet, con los brazos bien abiertos, protegiendo algo o a alguien. Le sangraba el labio y tenía la camisa rota. Carla estaba sentada en la cama abrazando a Mateo, ambos llorando. Y Mariana, su esposa, estaba en el centro del cuarto sosteniendo el bate de béisbol de Diego, con los nudillos blancos alrededor del agarre. Tenía el cabello despeinado y los ojos desorbitados, con algo que Jaime nunca había visto en 20 años de matrimonio. Rabia, tal vez, o miedo. «Mariana, ¿qué diablos pasa?» «Ya lo saben», dijo ella, con voz plana y fría. «Lo saben todo». «¿Saben qué?» «Suelta el bate». «No lo hagas». Ella le apuntó con el bate como si fuera un arma. «No te atrevas a hacerte el inocente. Vi tu cara cuando llegaste a casa. El doctor te lo dijo, ¿no?» El cuarto se ladeó. Jaime se agarró del marco de la puerta. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?» «Lo sé desde hace 16 años», dijo Mariana. «Desde que nació Diego y vi el tipo de sangre en su pulsera del hospital. AB positivo. Tú eres O negativo. Yo soy O positivo». Ella se rió. Un sonido parecido a un cristal rompiéndose. Biología básica, Jaime. Probabilidades imposibles. Los ojos de Diego se abrieron de par en par. «Mamá, ¿qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que su padre no es su padre. Ninguno de ustedes es suyo». La voz de Mariana se quebró. «Y ahora él lo sabe. Y ahora ustedes lo saben. Y todo está arruinado». «¿Todo?» Carla hizo un pequeño sonido de dolor. Mateo hundió el rostro en el hombro de su hermana. Jaime sintió que el mundo se reorganizaba alrededor de este nuevo centro de gravedad. 20 años. 3 hijos. Cada cumpleaños, cada obra escolar, cada rodilla raspada y cada cuento antes de dormir. Cada momento de repente era sospechoso. Envenenado retroactivamente. ¿Quién? La pregunta salió apenas como un susurro. Mariana volvió a reír. Ese mismo sonido terrible. ¿Importa? ¿Quieres saber cuál es de quién? Diego es de Raúl. Carla es de Lorenzo. Mateo es de Santiago. ¿Ya estás contento? Raúl Herrera, su antiguo mejor amigo de la universidad, el que desapareció de sus vidas después de que nació Diego, diciendo que había conseguido un trabajo en Querétaro. Lorenzo Navarro, el exnovio de preparatoria de Mariana, que se había aparecido en su boda con cara de haber tragado clavos.
Santiago Sánchez, su vecino que se había mudado hacía 8 años, citando motivos personales. Las piezas encajaron con el peso de unas lápidas. Lárgate, dijo Jaime en voz baja. Esta es mi casa también. Lárgate. El rugido provino de algún lugar primitivo, un lugar que Jaime no sabía que existía dentro de él. Tienes 5 minutos para llevarte lo que puedas cargar e irte, o llamo a la policía y les digo que acabas de agredir a nuestros. Se atragantó con la palabra, a estos niños. Diego está sangrando. Los encerraste aquí. El rostro de Mariana pasó por varias emociones, desafío, miedo, cálculo. Miró a los niños y luego de vuelta a Jaime. Lo que sea que haya visto en su expresión le hizo tomar una decisión. Te vas a arrepentir de esto, dijo, pero ya se dirigía hacia la puerta. No tienes idea de lo que estás haciendo. En cuestión de minutos se fue. Jaime escuchó sus pasos retumbando por las escaleras, el golpe de los cajones de la cómoda, el tintineo de las llaves del carro. No se movió hasta que escuchó que el carro arrancaba, el motor aceleraba y el chirrido de las llantas mientras salía a toda velocidad de la entrada. Solo entonces miró a los 3 niños acurrucados juntos en la cama de Diego. 3 niños que no eran suyos biológicamente. 3 niños a los que les acababan de destrozar su mundo. Diego con el labio sangrando y postura protectora. Carla con lágrimas corriendo por su rostro. Mateo, demasiado joven para entenderlo del todo, pero lo suficientemente grande para saber que todo había cambiado. Papá. La voz de Diego era apenas un hilo. ¿Tú también nos vas a dejar? La pregunta lo golpeó como un impacto físico. Jaime cruzó el cuarto y los jaló a los 3 hacia sus brazos, abrazándolos tan fuerte que podía sentir los latidos de sus corazones contra su pecho. Nunca, dijo sobre el cabello de Diego. ¿Me escuchan? Nunca. No me importa la sangre. No me importa el ADN. Son míos y yo soy suyo, y eso no va a cambiar. Se quedaron así por mucho tiempo. Los 4 abrazados mientras el sol se movía por el piso y la casa se asentaba a su alrededor. La mente de Jaime ya estaba trabajando, ya estaba planeando. Mariana lo había traicionado de la peor manera posible, pero había cometido un error crítico. Había mostrado sus cartas demasiado pronto. Y Jaime Cárdenas era muy bueno planeando a largo plazo. Los días posteriores a la partida de Mariana transcurrieron en una extraña realidad suspendida. Jaime pidió una licencia personal en el despacho, citando una emergencia familiar, lo cual era lo suficientemente cierto como para que nadie hiciera preguntas. Pasó las primeras 48 horas simplemente manteniendo la casa en funcionamiento, comidas, tareas, horarios para dormir. La rutina ayudaba. Les daba a todos algo a que aferrarse mientras el suelo se movía bajo sus pies. Al tercer día, Jaime se sentó en la mesa de la cocina con su laptop y un bloc de notas legal, esperando a que los niños se fueran a la escuela. Diego había insistido en regresar de inmediato, por una necesidad adolescente de mantener la normalidad. Carla había aceptado después de un día adicional en casa. Mateo se aferró un poco más, pero siguió el ejemplo de sus hermanos. La casa se sentía inmensa en su ausencia. Jaime abrió su laptop y comenzó a investigar. No sobre leyes de divorcio, eso vendría después. Tampoco sobre batallas por la custodia o pruebas de ADN. Él ya sabía la verdad, y Mariana también. Lo que necesitaba era información sobre los 3 hombres que habían engendrado a sus hijos. A Raúl Herrera fue fácil encontrarlo. El trabajo en Querétaro había sido real, pero Raúl no había durado mucho en el sector tecnológico. Según LinkedIn, había saltado de una startup a otra antes de aterrizar en una firma de capital de riesgo en Guadalajara hace 5 años. Casado, con 2 hijos propios. Jaime se quedó mirando la foto de perfil de Raúl, seguía teniendo la misma sonrisa fácil que recordaba de la universidad, esa que había encantado a los profesores y lo había librado de innumerables multas de estacionamiento. A Lorenzo Navarro fue más difícil rastrearlo. No tenía presencia en redes sociales ni perfiles profesionales. Jaime tuvo que escarbar en periódicos viejos y registros públicos antes de encontrarlo. Lorenzo se había quedado en Monterrey, trabajando en construcción y saltando de un trabajo a otro. Múltiples domicilios a lo largo de los años, en su mayoría departamentos en zonas más baratas de la ciudad.
Un arresto por conducir ebrio en 2019, y un cargo por agresión que luego fue retirado. A Santiago Sánchez le había ido bien. Desarrollo inmobiliario. Según el sitio web de su empresa, estaba casado con Patricia Chávez, una abogada. No figuraban hijos, aunque la biografía de Santiago mencionaba su pasión por ser mentor de jóvenes y entrenar fútbol infantil. La hipocresía hizo que Jaime apretara la mandíbula. Su celular vibró. Un número desconocido. Consideró ignorarlo, pero luego contestó. ¿Señor Cárdenas? Soy Amalia Becerra, del despacho familiar Torres. Su esposa contrató nuestros servicios ayer. Lo llamamos para informarle que la señora Cárdenas está solicitando el divorcio y la custodia total de los 3 hijos menores. Deberá esperar recibir los documentos de la demanda esta misma semana. Jaime dejó su pluma con mucho cuidado. ¿Custodia total? Sí, señor. La señora Cárdenas ha hecho serias acusaciones sobre su capacidad como padre. También está solicitando el domicilio conyugal, manutención infantil completa y pensión alimenticia. Lo llamo como cortesía profesional para sugerirle que consiga representación legal de inmediato. ¿Qué acusaciones? No tengo libertad para discutir los detalles, pero le recomendaría que hable con un abogado lo antes posible. Hubo una pausa. Señor Cárdenas, seré franca con usted. Llevo 20 años haciendo esto. Sea lo que sea que esté pasando en su matrimonio, esos niños necesitan estabilidad. Espero que tenga en mente lo que sea mejor para ellos. La llamada terminó antes de que Jaime pudiera responder. Se quedó mirando su celular. La estrategia de Mariana se cristalizaba en su mente. Ella pasaba a la ofensiva, pintándose como la víctima, usando a los niños como armas. Custodia total significaba que podía controlar la narrativa, controlar su acceso, controlarlo todo. Era audaz. Era perverso. Era un error. La primera llamada de Jaime fue a Bruno Vargas, un abogado corporativo que había ayudado con los contratos del despacho a lo largo de los años. Bruno escuchó una versión cuidadosamente editada de los eventos, el diagnóstico de esterilidad, la revelación, el ataque de Mariana a los niños, y luego soltó un silbido por lo bajo. Jaime, yo soy abogado corporativo. Necesitas a Nicolás Huerta, el mejor abogado de derecho familiar en Monterrey, quizá de todo Nuevo León. Es caro, pero si lo que me dices es cierto, lo vas a necesitar. La segunda llamada fue al despacho de Nicolás Huerta. La recepcionista intentó programar una consulta para la semana siguiente. Jaime le dijo que pagaría el doble por una cita de emergencia ese mismo día. El dinero, había aprendido en 20 años de arquitectura, podía hacer que casi cualquier cosa sucediera. El despacho ocupaba el último piso de un edificio de acero y cristal en el centro, el tipo de modernidad agresiva que Jaime usualmente evitaba diseñar. El abogado en sí era más joven de lo esperado, quizá de unos 35 años, con el tipo de traje elegante y mirada aguda que sugerían que no perdía a menudo. Señor Cárdenas, mis honorarios iniciales son de 900,000 pesos. ¿Eso va a ser un problema? No. Bien. Ahora, cuéntemelo todo. Y me refiero a todo. Cosas que crea irrelevantes, cosas de las que se avergüence, cosas que crea que lo hacen quedar mal. No puedo ayudarlos si me toman por sorpresa en la corte. Jaime se lo contó todo. La revelación del doctor Morales, la confesión de Mariana, los nombres de los padres biológicos, la agresión de Mariana a los niños. Le mostró a Huerta las fotos que había tomado del labio roto de Diego, la puerta destrozada del closet, el cuarto dañado. Huerta tomaba notas en un bloc legal amarillo, con expresión neutral. Cuando Jaime terminó, el abogado se reclinó y juntó las puntas de sus dedos. Bien, esto es lo que va a pasar. La abogada de Mariana llamó esta mañana tratando de intimidarlo, de hacerlo entrar en pánico, tal vez de que haga una estupidez. Es una práctica estándar. Lo que no es estándar es que ella alegue que usted es un padre no apto, mientras simultáneamente admite. Asumo que admitió esto, que usted no es el padre biológico de ninguno de los niños. Nos lo dijo a todos, a mí y a los niños. Eso es increíblemente estúpido de su parte. Huerta tomó otra nota. En Nuevo León el divorcio es incausado,
Pero la infidelidad sigue siendo un factor para determinar la pensión alimenticia. ¿Y si ella pide la custodia total mientras usted es el único padre legal? ¿Firmó las actas de nacimiento? Las 3. Entonces legalmente usted es el padre. La biología no importa. Ella cometió fraude de paternidad. Y si podemos demostrar que lo sabía desde el principio, eso habla de su carácter. Si a eso le sumamos la agresión a Diego, tenemos un caso sólido. Huerta se inclinó hacia adelante. Pero esto es lo que necesita entender, Jaime. Los juzgados familiares son impredecibles. Los jueces tienen mucha discreción. Si le toca a Mariana el juez correcto en el día correcto, podría hacer pasar esto como una madre desesperada protegiendo a sus hijos de un padre que acaba de descubrir que no son biológicamente suyos. Eso es una locura. Yo nunca le creo. Pero tenemos que demostrarlo. Quiero que documente todo. Cada interacción con los niños, cada comida, cada tarea escolar. Quiero testigos de carácter que puedan testificar sobre su relación con Diego, Carla y Mateo. Quiero registros médicos que demuestren que usted ha sido su padre en todos los sentidos significativos durante toda su vida. ¿Hecho? También quiero que piense muy cuidadosamente si desea emprender alguna acción legal contra los padres biológicos. Jaime no había estado pensando en otra cosa. ¿Cuáles son mis opciones? Honestamente, no muchas. Podría potencialmente demandarlos por infligir daño emocional intencional, pero es muy difícil lograrlo. Necesita demostrar que participaron a sabiendas en el fraude. ¿Sabían de los niños? No lo sé. Raúl desapareció. Lorenzo se apareció en nuestra boda luciendo enojado. Santiago fue entrenador del equipo de fútbol de Mateo por un año antes de mudarse. Jaime hizo una pausa. Entrenó al equipo de fútbol de su propio hijo. Eso podría ser suficiente para Santiago, pero es circunstancial. La pregunta más importante es, ¿qué quiere usted, Jaime? ¿Venganza, dinero, justicia? Porque esas son 3 cosas diferentes, y tiene que decidir cuál importa más. Jaime pensó en Diego sangrando, en Carla llorando, en Mateo demasiado pequeño para entender por qué su mundo se acababa. Pensó en 20 años de mentiras, en Mariana metiéndose en la cama junto a él todas las noches sabiendo exactamente lo que había hecho. Pensó en Raúl, Lorenzo y Santiago viviendo sus vidas mientras él había criado a sus hijos, pagado por sus hijos, amado a sus hijos. Las 3 cosas, dijo en voz baja. Huerta sonrió por primera vez. Entonces nos vamos a llevar muy bien. La audiencia de la orden de restricción estaba programada para el martes siguiente. La abogada de Mariana había presentado una moción de emergencia alegando que Jaime la había amenazado, y que temía por su seguridad y la de los niños. Era una maniobra táctica transparente, mantener a Jaime lejos de la casa y de los niños mientras ella consolidaba su posición. Huerta estaba preparado. La sala de audiencias era más pequeña de lo que Jaime esperaba, más burocrática que dramática. Presidía la jueza Natalia Valdés, una mujer afrodescendiente de unos 50 años, con lentes de lectura y una expresión que sugería que había escuchado todas las mentiras y excusas jamás inventadas. Mariana estaba sentada en la mesa de la parte demandante con Amalia Becerra, usando un vestido conservador y mínimo maquillaje, interpretando perfectamente el papel de esposa asustada. Jaime notó a Diego sentado en la última fila. Su hijo lo miró a los ojos y asintió una vez de forma deliberada. Licenciada Becerra, su cliente está solicitando una orden de protección de emergencia basándose en acusaciones de que el señor Cárdenas profirió amenazas tras una disputa doméstica. ¿Es correcto? La voz de la jueza Valdés transmitía el cansancio particular de alguien que había visto este mismo guión demasiadas veces. Sí, su señoría. La señora Cárdenas temió por su seguridad y la de sus 3 hijos después de que el señor Cárdenas se volviera violento cuando ella le pidió que abandonara el domicilio conyugal. Huerta se levantó suavemente. Su señoría, si me permite, la señora Cárdenas ha invertido la cronología de los eventos. Mi cliente llegó a casa para encontrar que su esposa había encerrado a sus 3 hijos en una recámara y había agredido a su hijo de 15 años con un bate de béisbol.
Tenemos fotografías de las lesiones de Diego Cárdenas, una declaración del propio Diego y registros telefónicos que muestran que Diego llamó a su padre angustiado momentos antes de que el señor Cárdenas llegara. Las cejas de la jueza Valdés se elevaron. Licenciada Becerra. Su señoría, la señora Cárdenas estaba intentando disciplinar a sus hijos después de descubrir que le habían ocultado información preocupante sobre el comportamiento de su padre. Me pegó con un bate. Resonó la voz de Diego desde la última fila. Mientras yo protegía a mi hermano y a mi hermana de ella. La sala quedó en silencio. La jueza Valdés miró fijamente a Diego con severidad. Joven, tendrá la oportunidad de testificar si lo llaman. Hasta entonces, me gustaría llamar a Diego Cárdenas a testificar, su señoría, dijo Huerta. Esta es una audiencia, no un juicio. Pero dado que la orden de protección lo afecta directamente a él y a sus hermanos, creo que su testimonio es relevante. La jueza Valdés lo consideró y asintió. Alguacil, tome juramento al testigo. Diego caminó hacia el estrado con los hombros hacia atrás y la barbilla en alto. El moretón en su mandíbula se había desvanecido a un tono amarillento verdoso, pero aún era visible. Juró decir la verdad con voz firme. Huerta fue directo al grano. Diego, dile a la corte que pasó el día en cuestión. Mamá estuvo actuando raro toda la mañana. Nos hacía, a mi hermana, a mi hermano y a mí, estas preguntas raras sobre papá, sobre si nos sentíamos seguros con él, cosas así. Luego recibió una llamada telefónica y se volvió loca. Empezó a gritar que papá lo sabía, que todos nos íbamos a enterar, que todo estaba arruinado. Nos obligó a subir y nos encerró en mi cuarto. Cuando intenté salir, me empujó hacia adentro. Fue entonces cuando llamé a mi papá. ¿Qué pasó después de que llamaste a tu padre? Mamá agarró mi bate de béisbol del closet. Gritaba que no entendíamos, que papá nos iba a abandonar, que ella nos estaba protegiendo. Mateo empezó a llorar y cuando Carla intentó consolarlo, mamá agitó el bate. Yo me metí en medio. Tu madre te golpeó con el bate. Apostaba a darle a la puerta, creo. Tal vez. No lo sé. Pero sí, me pegó. Me rompió el labio. Luego papá llegó a casa y la obligó a irse. ¿Alguna vez tu padre los ha amenazado a ti o a tus hermanos? Nunca. ¿Alguna vez tu padre ha sido violento contigo? Me dio unas nalgadas cuando tenía 8 años por robar en una tienda. Eso es todo. Una última pregunta, Diego. ¿Quieres vivir con tu padre? Sí. Y Carla y Mateo también. Ya lo hablamos. El contrainterrogatorio de la licenciada Becerra fue breve e ineficaz. Intentó sugerir que Diego mentía para proteger a su padre, pero la compostura del muchacho no se quebró. Cuando bajó del estrado, caminó de regreso a su asiento sin mirar a su madre. Mariana subió al estrado a continuación. Bajo el interrogatorio de Becerra, pintó el cuadro de un hombre que se había vuelto cada vez más distante, que había experimentado un cambio de personalidad después de visitar al médico, y que le había ordenado salir de su propia casa con amenazas de violencia. El contrainterrogatorio de Huerta fue quirúrgico. Señora Cárdenas, ¿sabía usted que su esposo es estéril y lo ha sido toda su vida? Los ojos de Mariana se abrieron de par en par. Yo. Eso es información médica privada. Es relevante para la orden de protección, su señoría. El estado mental de la señora Cárdenas en el día en cuestión se relaciona directamente con sus acciones. La jueza Valdés asintió. Responda la pregunta, señora Cárdenas. Sí. Lo sabía. ¿Hace cuánto tiempo lo sabe? Una pausa. 16 años. ¿Y en esos 16 años, cuántas aventuras tuvo? Objeción. Becerra se puso de pie de un salto. Relevancia. Va dirigido a la credibilidad de la señora Cárdenas y a su afirmación de que temía por su seguridad, su señoría. Lo permitiré. El rostro de Mariana había palidecido. 3. 3 aventuras que resultaron en 3 hijos, ninguno de los cuales tiene relación biológica con su esposo. ¿Es correcto? Sí. ¿Le contó al señor Cárdenas sobre estas aventuras? No. Le dijo que no era el padre biológico de Diego,
Carla y Mateo? No. O sea que durante 16 años, permitió que su esposo creyera que estaba criando a sus propios hijos, que los mantuviera financieramente, que los amara, que construyera toda su vida a su alrededor, sabiendo que todo se basaba en una mentira. Las manos de Mariana se retorcían en su regazo. No es tan simple. ¿Cometió o no un fraude de paternidad contra Jaime Cárdenas durante 16 años? Objeción. La retiro. Señora Cárdenas, el día en cuestión, usted encerró a 3 niños de 15, 13 y 8 años en una recámara, y agredió al mayor cuando intentó proteger a sus hermanos. ¿Niega esto? Estaba tratando de protegerlos de que su padre descubriera la verdad. El aplomo de Mariana se resquebrajó. Usted no lo entiende. Cuando Jaime se enteró, supe que nos dejaría. Supe que me los quitaría. Todo lo que hice fue para mantener a mi familia unida. ¿Golpeando a un joven de 15 años con un bate de béisbol? Silencio. La jueza Valdés se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. He escuchado suficiente. La solicitud de orden de protección es denegada. Además, le otorgo al señor Cárdenas la custodia temporal total de los 3 menores, pendiente de una audiencia completa. Señora Cárdenas, tendrá visitas supervisadas cada 2 fines de semana, supervisadas por un trabajador social designado por el tribunal. Se levanta la sesión. El mazo cayó como un trueno. Mariana se quedó paralizada mientras Huerta recogía sus papeles. Jaime vio el momento en que ella se dio cuenta de lo que acababa de pasar. Su táctica para conservar a los niños no solo había fracasado, sino que le había salido el tiro por la culata espectacularmente. Los había perdido por completo. Afuera de la sala, Diego abrazó a Jaime con tanta fuerza que le dolió. No nos fallaste, dijo el muchacho. Nunca lo haré, dijo Jaime. Luego, más bajo, ve a esperar al carro. Estaré ahí en un minuto. Encontró a Mariana en el pasillo de afuera. Amalia Becerra hablaba con ella en tonos bajos y urgentes. Cuando Mariana vio acercarse a Jaime, despidió a su abogada con un gesto. ¿Vienes a regodearte? Su voz era frágil. Vengo a hacerte una oferta. Jaime mantuvo su voz nivelada y controlada. Retira la demanda de divorcio. Dame la custodia total. Cede tus derechos parentales voluntariamente. Estás loco. A cambio, no presentaré cargos por fraude. No te demandaré por el dinero que gasté criando a hijos que sabías que no eran míos. No les diré a Diego, Carla y Mateo los nombres de sus padres biológicos hasta que sean adultos y puedan tomar sus propias decisiones sobre tener contacto con ellos. Hizo una pausa. Y te daré 900,000 pesos para que empieces de nuevo en otro lugar. Mariana soltó una risa amarga. ¿Eso es todo? 20 años de matrimonio y quieres comprarme con 900.000 pesos. 20 años de mentiras, Mariana. Estoy siendo generoso. ¿Y mi casa? ¿Mi vida? Esos son mis hijos. Biológicamente, no son míos. Legalmente, sí lo son. Y después de lo que le hiciste a Diego, después de que los encerraste en un cuarto como animales, tienes suerte de que te esté ofreciendo algo. La voz de Jaime bajó hasta ser casi un susurro. Acepta el trato, porque si vamos a juicio, me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente lo que hiciste. Tu familia, tus amigos, tus jefes. Me aseguraré de que esos 3 hombres sepan que tienen hijos a los que nunca reconocieron. Quemaré tu vida entera hasta los cimientos y echaré sal en la tierra. No puedes. Soy arquitecto, Mariana. Planeo a largo plazo. Construyo cosas hechas para durar. Y en este momento, estoy construyendo un caso que te enterrará tan hondo que jamás volverás a ver la luz del día. Se enderezó el saco. Tienes 48 horas para decidir. Después de eso, la oferta expira y usaré la táctica de tierra arrasada. Se alejó sin mirar atrás, con las manos temblando de adrenalina. Lo difícil era mantener el control, no dejar que se notara la rabia. Todo tenía que ser calculado, medido. Había aprendido en arquitectura que la emoción era enemiga de la precisión. Detrás de él, escuchó que Mariana empezaba a llorar.
No se dio la vuelta. La casa adoptó un nuevo ritmo. Durante las semanas siguientes, Jaime contrató a Dolores Ramos, una niñera y ama de llaves recomendada que lo ayudaba a manejar el caos de 3 niños mientras él trabajaba. En el despacho habían sido comprensivos con su reducción de horario, pero no podía ausentarse para siempre. Su proyecto actual, un desarrollo de uso mixto en el centro, necesitaba su atención. Pero las noches le pertenecían a Diego, Carla y Mateo. Hacer la tarea en la mesa de la cocina, cenar juntos todas las noches, películas los fines de semana. No hablaban mucho de Mariana. Sus visitas supervisadas eran asuntos incómodos y breves en un lugar neutral, donde ella y los niños se sentaban en un silencio tenso mientras un trabajador social tomaba notas. Ella aún no había firmado los papeles. Habían pasado las 48 horas, luego una semana, luego 2. Huerta le aseguró a Jaime que esto era normal. La gente necesitaba tiempo para aceptar que había perdido. Pero Jaime conocía a Mariana mejor que eso. Ella estaba planeando algo. La respuesta llegó un martes por la noche. Jaime estaba revisando planos en la oficina de su casa cuando sonó su celular. Número desconocido. Código de área de Guadalajara. ¿Bueno? ¿Jaime Cárdenas? La voz era familiar, pero envejecida, endurecida por los años y tal vez por el alcohol. Soy Raúl. Raúl Herrera. La mano de Jaime se apretó alrededor del teléfono. ¿Cómo conseguiste este número? Mariana me llamó. Dijo que... ¿Ya sabes lo de Diego? Dijo que estás amenazando con arruinarle la vida si no renuncia a sus hijos. Una pausa. Sus hijos, Jaime, no los tuyos. Yo firmé el acta de nacimiento. Yo lo crié. Soy su padre en todos los sentidos que importan. Excepto en la biología. Excepto en la verdad. La voz de Raúl adquirió un tono áspero. Mira, yo no supe lo de Diego durante años. Mariana y yo tuvimos un amorío justo después de que ustedes se casaron. No estoy orgulloso de eso. Cuando me dijo que estaba embarazada, asumí que era tuyo. Luego me llamó hace 8 años, me dijo la verdad y me pidió dinero. ¿Y tú se lo diste? Le di 900,000 pesos para que desapareciera de mi vida. ¿Y de la de Diego? Yo tengo una familia, Jaime. Una esposa que no sabe que la engañé con la esposa de mi mejor amigo. Hijos que no saben que tienen un medio hermano. Pagué por mi silencio y pagué por el de ella. Jaime sintió que las piezas del rompecabezas se reacomodaban. Te chantajeó. Llámalo como quieras. Pero ahora estás amenazando con hacer estallar mi vida de todos modos, y no puedo permitir que eso pase. Así que esta es mi oferta. Deja en paz a Mariana. No sigas con esta venganza. No le digas a Diego quién es su padre biológico, y yo me encargaré de que seas compensado por las molestias. ¿Cuánto valen mis molestias? 3,600,000 pesos. Una transferencia bancaria limpia. Imposible de rastrear. Jaime se rió sin una gota de gracia. ¿Crees que esto se trata de dinero? Todo se trata de dinero, Jaime. Eres arquitecto. Tú lo sabes mejor que nadie. Los edificios, los matrimonios, las familias, todo es solo capital y contratos. No, la palabra salió plana y definitiva. No puedes comprar tu salida de esto. Te acostaste con mi esposa. Engendraste a mi hijo. Y le pagaste para que se quedara callada mientras yo lo criaba. Eso te hace cómplice. Te estoy ofreciendo una fortuna. Yo te estoy ofreciendo una opción. Puedes confesarle todo a tu familia voluntariamente, establecer una relación con Diego si él quiere una cuando sea mayor, y enfrentar las consecuencias de tus acciones como un adulto. O puedo asegurarme de que todos tus conocidos descubran exactamente qué clase de persona eres. Tu esposa, tus jefes, tus hijos. Pondré anuncios en los periódicos de Guadalajara si es necesario. Estás blofeando. Ponme a prueba. Ya perdí todo lo que me importaba. Estoy criando a 3 niños que no son biológicamente míos, estuve casado con una mujer que me mintió durante 20 años, y lidiando con otros 2 hombres que la ayudaron a hacerlo.
¿Con qué crees exactamente que puedes amenazarme? El silencio se alargó tanto que Jaime pensó que Raúl había colgado. ¿Has cambiado? No, solo dejé de fingir que no sé cómo pelear. Jaime terminó la llamada. La segunda llamada llegó 2 horas después. Lorenzo Navarro, su voz con la aspereza particular de un fumador empedernido. ¿Cárdenas? Sí. Mariana dijo que estarías causando problemas. Dijo que estás intentando quitarle a sus hijos. Son mis hijos. Legalmente. No según la sangre. Mira, seré directo contigo. Yo sabía lo de Carla. Mariana me lo dijo cuando la niña tenía 2 años. Yo estaba en un mal momento por aquel entonces. Bebiendo, peleando, no podía conservar un trabajo. Mariana dijo que Carla estaba mejor si tú la criabas. Y tenía razón. Yo no tenía madera de padre. ¿Y ahora? Ahora llevo 2 años sobrio. Tengo un trabajo estable. Arreglé mi vida. Y estoy pensando que tal vez debería conocer a mi hija. Ver si hay espacio en su vida para su verdadero padre. La amenaza era obvia. Jaime mantuvo su voz estable. Carla tiene 13 años. Se acaba de enterar de que su madre engañó a su padre, al hombre que ha llamado papá toda su vida, y que yo no tengo ninguna relación biológica con ella. Está devastada. ¿Y tú crees que este es un buen momento para introducir más caos en su vida? Creo que tengo derechos. No tienes nada. Nunca reclamaste la paternidad. Nunca pagaste pensión. Nunca pasaste una sola noche sin dormir cuando estaba enferma, ni la ayudaste con la tarea, ni le enseñaste a andar en bicicleta. Eres un donante de esperma con delirios de importancia. Mariana dijo. Mariana es una mentirosa y una defraudadora que está a punto de perderlo todo. Si quieres atar tu caballo a su carreta, adelante. Pero entiende esto. Te pelearé en la corte con todos los recursos que tengo. Demostraré que eres un padre no apto. Me aseguraré de que Carla sepa exactamente por qué te mantuviste alejado durante 13 años, porque eras un borracho y un fracasado que no se molestó en intentarlo. Hijo de P. Y si por algún milagro logras obtener derechos de visita, me aseguraré de que Carla sepa que solo apareciste ahora para ayudar a Mariana a lastimarme. No porque la ames, no porque quieras una relación, sino porque estás siendo manipulado por una mujer que te está usando como arma. Jaime hizo una pausa. ¿Cómo crees que le sentará eso? ¿Cómo crees que reaccionará una niña de 13 años al conocer al padre que la abandonó, que solo apareció cuando fue conveniente? La línea se cortó. Jaime se sentó en su oficina, mirando los planos sin verlos. Mariana estaba reuniendo a sus aliados, tratando de ganar ventaja. Raúl con dinero, Lorenzo con derechos legales, lo que significaba que la tercera llamada vendría de Santiago Sánchez, y sería la más peligrosa. No tuvo que esperar mucho. Su teléfono sonó a las 10 de la noche, después de que los niños se habían ido a dormir. ¿Señor Cárdenas? Soy Santiago Sánchez. Creo que tenemos que hablar sobre mi hijo. Mateo es mi hijo. Biológicamente, es mío. Y he estado pensando mucho en eso últimamente, en el año que entrené a su equipo de fútbol. Verlo crecer, verme a mí mismo en sus gestos. Sobre haberme mudado porque Mariana dijo que era demasiado complicado, demasiado arriesgado. La voz de Santiago era suave, segura, la voz de alguien acostumbrado a cerrar tratos. Cometí un error al irme. Me gustaría corregirlo. ¿Ayudando a Mariana? ¿Estableciendo tus derechos parentales? Mariana sugirió que podríamos trabajar juntos. Ella obtiene la custodia principal. Yo obtengo visitas. Usted obtiene. Bueno, usted se aleja con su dignidad intacta. Sin juicios sucios, sin exposición pública de las aventuras. Nadie tiene por qué saber los detalles. Jaime se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la calle suburbana estaba tranquila, pacífica, una fachada perfecta. ¿Qué te ofreció ella? Disculpe. Mariana. Para lograr que me llamarás, para amenazar con reclamar a Mateo. ¿Qué te prometió?
Una pausa. Eso es entre ella y yo. Te está usando, Santiago. De la misma manera que te usó hace 8 años cuando necesitaba un donante genético y su marido no estaba disponible. De la misma manera que está usando a Raúl y a Lorenzo. Todos ustedes son solo herramientas para ella. Eso no es. ¿Mencionó que agredió a Diego con un bate de béisbol? ¿Que encerró a los 3 niños en un cuarto porque tenía miedo de que me dijeran la verdad? ¿Que ya perdió la custodia temporal porque la jueza Valdés vio a través de su actuación? Dijo que intentarías envenenarme en su contra. No lo necesito. Puedes leer las transcripciones de la corte tú mismo. Son registros públicos. Jaime dejó que eso se asimilara. Pero esto es lo que me da curiosidad. ¿Tu esposa, Patricia, sabe lo de Mateo? El silencio fue respuesta suficiente. Tomaré eso como un no. Entonces, Mariana te está pidiendo que reclames los derechos parentales de un niño cuya existencia tu esposa desconoce. Para pelear una batalla por la custodia que se convertirá en registro público, y hacer todo eso para ayudar a una mujer que ha demostrado ser inestable y violenta. ¿Eso resume la situación? Señor Cárdenas. Eres un desarrollador inmobiliario, Santiago. Entiendes de contratos y de ventajas. Así que aquí está la mía. Mantente al margen de esto. Déjame seguir criando al niño que he estado criando durante 8 años, y me aseguraré de que Patricia nunca se entere de su aventura. Aléjate en silencio y todos guardarán sus secretos. Y si no lo haces, entonces me aseguraré de que todos lo sepan. Tu esposa, tus clientes, tus socios comerciales. Le haré saber a la liga de fútbol que entrenaste a tu hijo biológico sin decirle a nadie. Crearé una tormenta tan grande que tu reputación jamás se recuperará. La voz de Jaime se volvió fría. Y aún así ganaré la custodia de Mateo porque yo soy su padre legal y tú eres un rompehogares que le ha ocultado un hijo a su esposa durante 8 años. Perderás todo y no ganarás nada. Me estás amenazando. Te estoy ofreciendo una opción. La misma opción que les ofrecía Raúl y a Lorenzo. Aléjate o arde con todo. Jaime colgó y apagó su teléfono. Le temblaban las manos, la adrenalina inundaba su sistema. 3 llamadas, 3 amenazas. 3 hombres que habían ayudado a destruir su matrimonio y que ahora intentaban quitarle a sus hijos. No se los permitiría. A la mañana siguiente, llamaría a Huerta y le informaría de las conversaciones. Ajustarían la estrategia y se prepararían para el siguiente movimiento de Mariana. Pero por ahora, Jaime subió y revisó a los niños. Diego dormía con los audífonos todavía puestos. Carla estaba acurrucada con su elefante de peluche, el que Jaime le había ganado en una feria cuando tenía 5 años. Mateo estaba desparramado en su cama como una estrella de mar, con las cobijas tiradas en el suelo. ¿Sus hijos? No por sangre, sino por cada uno de los días durante 15, 13 y 8 años, respectivamente. Nadie se los iba a quitar. Nadie. La audiencia de divorcio estaba programada para 6 semanas después. En el tiempo intermedio, Mariana había firmado un contrato de arrendamiento para un departamento al otro lado de la ciudad, había comenzado un nuevo trabajo como recepcionista médica y había empezado a asistir a la terapia ordenada por la corte. Sus visitas supervisadas con los niños seguían siendo incómodas y breves. Mateo lloraba. Carla se quedaba en silencio. Diego respondía a las preguntas con monosílabos. Huerta había presentado una contrademanda exigiendo la custodia exclusiva, la división de bienes y el reembolso de los gastos de crianza de los niños. Es agresivo, le había dicho Huerta a Jaime. Pero no estamos intentando ganar el dinero. Estamos tratando de demostrar que vas en serio, que no te vas a dejar intimidar, y que sus mentiras tienen consecuencias financieras reales. La abogada de Mariana, Amalia Becerra, había respondido con una moción para exigir pruebas de ADN, estableciendo la paternidad legal de Raúl, Lorenzo y Santiago. Huerta la había bloqueado argumentando que el bienestar de los niños tenía prioridad sobre la curiosidad biológica, y que obligarlos a someterse a pruebas causaría daño psicológico. La jueza Valdés había estado de acuerdo, con una advertencia. Quería hablar con cada niño en privado antes de tomar una determinación final sobre la custodia.
Por eso Jaime se encontraba sentado en el pasillo de los juzgados un viernes por la tarde, viendo a Diego desaparecer en el despacho privado de la jueza. Huerta estaba sentado junto a él, revisando notas. Carla y Mateo esperaban con Dolores en el otro extremo del pasillo, jugando a las cartas para pasar el tiempo. «Deja de preocuparte», dijo Huerta sin levantar la vista. «Diego es un chico inteligente. Dirá la verdad. Eso es lo que me preocupa. ¿Qué pasa si la verdad no es suficiente?». 20 minutos después, Diego salió. Le dio a Jaime un pequeño asentimiento. «¿Todo bien?», decía. «Hice mi parte». Carla fue la siguiente, su delgada complexión pareció aún más pequeña mientras seguía al alguacil hacia el despacho de la jueza. Jaime quería seguirla para protegerla, para asegurarse de que no se sintiera sola. Pero lo único que podía hacer era esperar. Cuando Carla salió, 30 minutos después, tenía los ojos rojos, pero secos. Caminó directo hacia Jaime y lo abrazó con fuerza. «Le conté todo», susurró. «Lo de mamá. De cómo tú siempre has sido mi papá. De cómo no quiero vivir con ella». «No tenías que hacerlo». «Sí, tenía que. Tú has estado luchando por nosotros. Ya era hora de que nosotros lucháramos por ti». La entrevista de Mateo fue más corta. 15 minutos. Cuando salió, estaba llorando. Jaime lo levantó en brazos a pesar de las protestas del niño de que ya estaba muy grande para que lo cargaran. «¿Qué pasó?». «La jueza me preguntó si amaba a mamá», dijo Mateo sobre el hombro de Jaime. «Le dije que sí, pero que le tengo miedo». Le conté sobre el bate. Sobre cómo se veían mal los ojos de mamá ese día. Jaime sostuvo a su hijo menor mientras lloraba, consciente de que este era uno de esos momentos que definiría la vida de ambos. Mateo recordaría haber tenido miedo, pero también recordaría que lo habían abrazado. La jueza Valdés los llamó a todos de regreso a su despacho una hora después. Esta vez no era la sala de audiencias, sino su verdadera oficina, forrada de libros de leyes y títulos enmarcados. Mariana se sentó en una silla, Jaime en otra. Becerra y Huerta flanqueaban a sus respectivos clientes. «He hablado con los 3 niños», comenzó la jueza Valdés, quitándose los lentes. «He revisado los expedientes, los reportes policiales, los historiales médicos, los estados financieros. He considerado los argumentos de ambas partes y he tomado mi decisión». Las manos de Mariana se apretaron en su regazo. «Señora Cárdenas, quiero ser muy clara en algo. Entiendo que las situaciones familiares son complejas. Entiendo que los matrimonios fracasan y las personas cometen errores. Pero lo que usted hizo. Agredir a un adolescente de 15 años, encerrar a 3 niños en un cuarto, crear una atmósfera de miedo e inestabilidad. Eso no es un error. Eso es abuso. Su señoría, mi clienta estaba bajo un estrés emocional extremo. Licenciada Becerra, no me interesan las excusas. Me interesa el bienestar de 3 niños que merecen algo mejor que esto». La jueza Valdés volvió a mirar a Mariana. «Usted cometió fraude de paternidad. Permitió que el señor Cárdenas criara y mantuviera financieramente a 3 hijos, sabiendo que no eran biológicamente suyos. Mantuvo este engaño durante más de 15 años. Y cuando la verdad salió a la luz, su primer instinto fue la violencia». El rostro de Mariana había palidecido. «Amo a mis hijos. No dudo de eso. Pero el amor no es suficiente cuando viene acompañado de un bate de béisbol». La jueza Valdés abrió una carpeta. «Le otorgo al señor Cárdenas la custodia física y legal exclusiva de Diego, Carla y Mateo Cárdenas. Usted tendrá visitas supervisadas 2 veces al mes, que se incrementarán a visitas no supervisadas después de 6 meses de cumplimiento exitoso con la terapia y el manejo de la ira. Pagará pensión alimenticia en un monto a ser determinado por las directrices del Estado. Y no tendrá voz en las decisiones importantes respecto a la salud, educación o bienestar de los menores». «No». Mariana se puso de pie, su silla rechinando hacia atrás. «No puede hacer eso. Son mis hijos. Yo los llevé en mi vientre. Yo los di a luz». «Y usted golpeó a uno de ellos con un bate de béisbol cuando intentó proteger a sus hermanos». La voz de la jueza Valdés podría haber cortado vidrio.
Siéntese, señora Cárdenas. Mariana se sentó, con lágrimas corriendo por el rostro. En cuanto a la división de bienes, le otorgo el domicilio conyugal al señor Cárdenas, dado que será el padre con la custodia principal y la estabilidad de los niños debe ser priorizada. Las cuentas de jubilación se dividirán de acuerdo con la ley estatal. La señora Cárdenas no recibirá pensión conyugal debido al adulterio y al fraude. La jueza Valdés cerró la carpeta. Esta es mi decisión final. Si desea apelar, puede hacerlo, pero le advierto que la Corte de Apelaciones tendrá acceso a mis notas sobre las entrevistas con los niños. Los tres fueron muy claros sobre lo que desean. El mazo cayó. Los sollozos de Mariana llenaron la pequeña oficina. Becerra le puso una mano en el hombro, pero Mariana se la sacudió de encima. Miró a Jaime con un odio tan crudo que, de hecho, lo hizo dar un paso atrás. Espero que estés feliz, escupió. Me has quitado todo. Tú te quitaste todo a ti misma, dijo Jaime en voz baja. Yo solo me aseguré de que no te pudieras llevar a los niños también. Fuera del juzgado, Jaime llamó a los niños. Diego contestó al primer tono. Papá. Está hecho. Se quedan conmigo. Los tres. El grito de alegría del otro lado fue tan fuerte que Jaime tuvo que alejar el celular de su oído. Podía escuchar a Carla y a Mateo celebrando al fondo. A Dolores tratando de calmarlos. Vamos a salir a cenar, decidió Jaime. A donde ustedes quieran. Y mañana hablaremos sobre lo que sigue. Pero esta noche, celebramos. Papá. La voz de Diego se había vuelto seria. Gracias por pelear por nosotros. Por no rendirte. Pelearía contra el mundo entero por ustedes tres. Lo sabemos. Por eso te amamos. Jaime colgó antes de que su hijo pudiera escucharlo llorar. Pero la victoria en la corte no significaba que la guerra había terminado. 3 días después de la audiencia, Jaime recibió una carta certificada de un abogado en Guadalajara. Raúl Herrera estaba solicitando derechos parentales y visitas con Diego. 2 días después de eso, Lorenzo Navarro presentó documentos similares por Carla. Santiago Sánchez aguantó una semana antes de que su abogada contactara a Huerta para establecer la paternidad de Mateo. Mariana había jugado su última carta. Ella coordinó esto, dijo Huerta, esparciendo los documentos legales por su escritorio. Probablemente les prometió una reducción en la pensión alimenticia si la ayudaban, o amenazó con nombrarlos públicamente si no lo hacían. De cualquier manera, ahora estamos peleando una guerra en 3 frentes. ¿Pueden ganar? Biológicamente, son los padres. Legalmente, tienen derecho a solicitar pruebas de paternidad y buscar visitas. En cuanto a la custodia, Huerta supuso, probablemente no. Tú eres el presunto padre. Has criado a estos niños y a los tribunales no les gusta interrumpir las relaciones ya establecidas. Pero pueden hacerte la vida de cuadritos con interminables audiencias de visitas, solicitudes de modificación y honorarios legales. Jaime miró fijamente los documentos. 3 hombres que nunca habían cambiado un pañal, nunca habían asistido a una junta escolar, nunca se habían quedado despiertos toda la noche con un niño enfermo, ahora exigían derechos sobre los hijos que habían ayudado a crear y luego abandonaron. ¿Qué pasa si volteamos la situación? Huerta levantó la vista. ¿A qué te refieres? Están reclamando derechos parentales. Bien, dejémoslos. Pero los derechos parentales vienen con responsabilidades parentales. Quieren ser padres. Pueden empezar a pagar la pensión alimenticia de forma retroactiva. Los 3. Jaime, eso es. Huerta hizo una pausa, y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Eso en realidad es brillante. Si reclaman la paternidad, están admitiendo que son financieramente responsables. Podríamos potencialmente retroceder hasta el nacimiento de cada niño. Diego tiene 15. Carla tiene 13. Mateo tiene 8. Suma 15 años de pensión alimenticia, 13 años y 8 años. Las pautas de Nuevo León son... ¿Qué? ¿El 15% de los ingresos por un hijo? Jaime hizo las cuentas mentalmente. Estamos hablando de cientos de miles.
Quizá cerca de $1 millón entre los tres. Nunca aceptarán. Entonces retirarán sus peticiones. O respaldan sus palabras con su dinero, o se alejan. Mariana no puede usarlos como armas si se niegan a jugar. Huerta empezó a tomar notas. Necesitamos demostrar que sabían sobre los niños, que evadieron voluntariamente la responsabilidad parental. Raúl admitió en una llamada telefónica que Mariana lo contactó hace 8 años y le pagó 900,000 pesos para que guardara silencio. Eso es prueba de que sabía sobre Diego y eligió no reconocerlo. Jaime sacó su celular, revisando sus grabaciones. Guardé el mensaje de voz y puedo conseguir los registros telefónicos que demuestran que la llamada provino de su número. Lorenzo me dijo que Mariana le informó sobre Carla cuando ella tenía 2 años. Dijo que no tenía madera de padre. Eso es una admisión de conocimiento y abandono voluntario. ¿Y Santiago? Él entrenó al equipo de fútbol de Mateo. No hay forma de que no lo supiera, especialmente si se veía a sí mismo en los gestos del niño, como afirmó. Jaime sintió que las piezas encajaban. Exigimos los registros de la Liga de Fútbol, conseguimos testimonios de otros padres sobre la participación de Santiago con Mateo. Construimos un patrón de conocimiento y evasión. Ahora sí. La pluma de Huerta volaba sobre el bloc legal. Esto podría funcionar. Es muy agresivo, pero podría funcionar. Presentamos contrademandas contra los 3 por pensión alimenticia retroactiva. Embargamos sus propiedades si es necesario. Hacemos que esto sea tan caro y doloroso que saldrán corriendo a las colinas. Y si no corren, entonces que paguen. De cualquier manera, tú ganas. Jaime se reclinó, sintiendo el peso de las últimas semanas asentarse en sus hombros. Quiero que se haga esto, Nicolás. Quiero que se vayan. Quiero que mis hijos tengan estabilidad, paz y una vida que no esté definida por las mentiras de su madre y la cobardía de sus padres biológicos. Entonces usaremos la táctica de tierra arrasada. Sin piedad, sin cuartel, sin compromisos. Huerta lo miró a los ojos. ¿Estás seguro de esto? Una vez que empecemos, no hay marcha atrás. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. La contrademanda se presentó a la mañana siguiente. Para el mediodía, el teléfono de Jaime estaba sonando. Raúl Herrera, con la voz tensa por el pánico. ¿Estás loco? Me estás demandando por 10,800,000 pesos. 15 años de pensión alimenticia ajustados a tu nivel de ingresos, más intereses. Eso es lo que debes por Diego. ¿Quieres derechos parentales? Empieza a pagar como un padre. No puedo. Mi esposa va a... Esto va a destruir mi matrimonio. Entonces debiste haber pensado en eso antes de acostarte con la mía. Retira tu petición, Raúl. Aléjate o paga. No tengo esa cantidad de dinero. Eres un capitalista de riesgo. Ganaste 54 millones de pesos el año pasado, según tu LinkedIn. Puedes pagarlo. La pregunta es si quieres hacerlo. Jaime mantuvo su voz estable, sin emociones. Tienes 72 horas para retirar tu petición. Después de eso, iremos a la corte y me aseguraré de que cada detalle de tu aventura con Mariana, tu pago para mantenerla callada y tu abandono de Diego se conviertan en registro público. Tu esposa lo sabrá, tus hijos lo sabrán, todos con los que trabajas lo sabrán. Esto es chantaje. Son consecuencias. Bienvenido a ellas. Lorenzo Navarro llamó 2 horas después, borracho y beligerante. ¿Crees que me puedes asustar con dinero? No tengo nada para que me quites. Entonces te declararás en bancarrota y pasarás la próxima década reconstruyendo tu historial crediticio mientras el Estado embarga tu salario. O puedes alejarte de Carla y dejar que tenga una vida normal. Es mi hija. Es la hija que no quisiste cuando nació. La hija que ignoraste durante 11 años. La hija de la que solo te acordaste cuando Mariana te necesitó para lastimarme. Jaime hizo una pausa. ¿Cómo crees que se sentirá Carla cuando se entere de eso? Cuando lea tu declaración jurada donde admites que sabías de ella y elegiste no involucrarte porque estabas demasiado ocupado bebiendo. La línea se quedó en silencio,
excepto por la respiración agitada de Lorenzo. Te estoy dando la oportunidad de hacer lo correcto por primera vez en 13 años. Tómala. Retira la petición. Deja que Carla te recuerde como el padre que la amó lo suficiente para dejarla ir, no como el mantenido que intentó usarla como moneda de cambio. Lorenzo colgó sin contestar. Santiago Sánchez no llamó. En su lugar, su abogada, una mujer astuta llamada Úrsula Campos, se contactó directamente con Huerta. Mi cliente está dispuesto a retirar su petición respecto a Mateo Cárdenas a cambio de que el señor Cárdenas retire su demanda de pensión alimenticia retroactiva y firme un acuerdo de confidencialidad respecto a las circunstancias de la paternidad de Mateo. Huerta la puso en altavoz. Licenciada Campos, su cliente quiere preservar su matrimonio escondiendo al hijo que engendró mediante una relación extramatrimonial. Entiendo la motivación, pero mi cliente no está interesado en proteger los secretos del señor Sánchez. Entonces procederemos a juicio, estableceremos la paternidad y buscaremos la custodia compartida. El señor Sánchez está dispuesto a ser un padre para Mateo. ¿Está la señora Sánchez dispuesta a ser la madrastra del hijo que tuvo su marido en una aventura? Interrumpió Jaime. Porque la llamaremos a declarar como parte de las pruebas. Ella se enterará de todo. Una pausa. Está blofeando. Ponme a prueba. Yo ya perdí mi matrimonio. Santiago aún tiene el suyo por perder. ¿Quién cree que parpadeará primero? Otra pausa. Esta vez más larga. ¿Qué es lo que quiere? Santiago retira su petición. Firma una declaración jurada admitiendo que sabía de Mateo y eligió no reclamarlo. Hace un pago único de 1,800,000 pesos. Llámelo dinero para limpiar la conciencia. Y nunca vuelve a contactar a Mateo o a mi familia de nuevo. Eso es negociable. Podemos bajar a 900,000 pesos si firma hoy, dijo Jaime. Mañana vuelve a 1,800,000. La próxima semana exigiremos la cantidad total en la corte, más daños punitivos. Tendré que consultar con mi cliente. Tiene hasta las 5 de la tarde. Santiago firmó a las 4:47 de la tarde. La transferencia bancaria llegó a la cuenta de Jaime a las 4:52 de la tarde. Su abogado envió el aviso de retiro a las 4:55 de la tarde. Uno menos. Lorenzo retiró su petición a las 2 de la madrugada a través de un breve correo electrónico de un hombre claramente intoxicado divagando acerca de cómo el sistema estaba amañado y que Jaime estaba arruinando vidas. Huerta respondió con un acuse de recibo formal y un recordatorio de que si Lorenzo intentaba contactar a Carla antes de que cumpliera 18 años, procederían con la demanda completa de pensión alimenticia. Lo cual dejaba a Raúl. La fecha límite de 72 horas llegó y pasó sin noticias. Huerta presentó la demanda por pensión alimenticia, procedió con embargos a las propiedades de Raúl y envió citaciones a su jefe y al abogado de divorcios de su esposa, ya que el investigador privado de Huerta había descubierto que el matrimonio de Raúl ya estaba en la cuerda floja. Raúl se rindió 3 días después con una llamada directa a Jaime, omitiendo a los abogados. Tú ganas, dijo Raúl, con voz vacía. Voy a retirar todo. Pero quiero que sepas lo que has hecho. Mi esposa me va a dejar. Mis hijos no me hablan. Voy a perder mi trabajo porque el escándalo es malo para la reputación de la empresa. Has destruido toda mi vida. No, Raúl. Tú destruiste tu vida cuando te acostaste con la esposa de tu mejor amigo. Yo solo me aseguré de que no pudieras destruir la mía también. Jaime no sintió ninguna satisfacción, solo una fría y vacía finalidad. Pudiste haber sido un padre para Diego. Pudiste haberlo reclamado, cuando nació, criarlo, amarlo. En lugar de eso, le pagaste a Mariana para ocultarlo, y fingiste que no existía. Eso no es culpa mía. Es culpa tuya. Espero que puedas vivir contigo mismo. Yo puedo. ¿Tú puedes? Raúl colgó sin responder. 6 meses después, la casa de los Cárdenas se había asentado en algo parecido a la normalidad. Diego había empezado sus clases de manejo y ya estaba hablando de universidades. Carla se había unido al club de teatro y descubrió talento para la escenografía. Mateo había crecido 7 centímetros y perdido 2 dientes frontales.
Las visitas supervisadas de Mariana habían pasado a ser no supervisadas, 2 fines de semana al mes. Los niños regresaban de esas visitas callados y retraídos, pero iban sin quejarse. Jaime había aprendido a no hacer demasiadas preguntas. Cualquier sanación que necesitara suceder entre ellos y su madre pasaría a su propio ritmo. Los 900,000 pesos de Santiago estaban en una cuenta de inversión destinada a los fondos universitarios de los niños. Jaime le había sumado dinero de la póliza de seguro de vida que había cobrado y los ahorros que había acumulado. No cubriría todo, pero era un comienzo. En una mañana de sábado a finales de primavera, Jaime estaba trabajando en la cochera cuando Diego apareció en el umbral, con su celular en la mano. «Papá, ¿podemos hablar?» Jaime dejó sus herramientas. «Siempre». «¿Qué pasa?» «He estado pensando. En mi padre biológico. En Raúl». La voz de Diego era cuidadosamente neutral. «Sé que dijiste que yo podría decidir cuando fuera mayor si quería conocerlo, pero... tengo curiosidad. No porque quiera que él sea mi papá ni nada de eso. Tú eres mi papá. Sino porque quiero entender de dónde vengo». El pecho de Jaime se apretó, pero mantuvo su expresión en calma. «De acuerdo. ¿Qué quieres saber?» «Todo. ¿Quién es, cómo es, por qué se mantuvo alejado?» Y Diego miró su celular. «Quiero saber si puedo contactarlo, solo para hablar, para hacerle preguntas». Este era el momento que Jaime había temido y para el cual se había estado preparando. El momento en que sus hijos empezaran a buscar sus propias verdades, sus propias conexiones. Quería decir que no, proteger a Diego de la decepción y el dolor que Raúl inevitablemente le causaría. Pero ese no era su derecho. Raúl Herrera vive en Guadalajara. Está pasando por un divorcio porque su esposa se enteró de ti. Perdió su trabajo por la misma razón. Lo último que supe es que estaba trabajando como consultor y viviendo con su hermano. Jaime sacó su celular, buscó la información de contacto de Raúl y se la pasó a Diego. Este es su correo electrónico y su número de teléfono. Si quieres comunicarte con él, no te voy a detener. Pero quiero que entiendas algo primero. ¿Qué? Raúl tomó decisiones. Eligió tener una aventura con tu madre. Eligió esconderse cuando ella quedó embarazada. Eligió pagarle en lugar de reclamarte. Y cuando finalmente intentó ser parte de tu vida, fue porque tu madre lo manipuló. No porque se haya despertado un día y haya decidido ser padre. Jaime miró a su hijo a los ojos. No te digo esto para ponerte en su contra. Te lo digo para que vayas con los ojos bien abiertos. Raúl no es la persona que quizá esperas que sea. Diego asintió lentamente. Pero, ¿estás bien con que hable con él? Estoy bien con que tomes tus propias decisiones. Tienes 15 años, eres lo suficientemente grande para manejar verdades complicadas. ¿Solo? A Jaime se le quebró la voz. Solo recuerda que la biología no hace a un padre. El tiempo lo hace. La presencia lo hace. El amor lo hace. Y sin importar lo que Raúl te diga, sin importar la relación que pudieras desarrollar con él. Tú eres mi hijo. Eso no cambia. Diego cruzó la cochera y abrazó a Jaime con fuerza. Lo sé, papá. Siempre lo he sabido. Se quedaron así por un largo momento, rodeados de herramientas y proyectos a medio terminar, mientras afuera el sol de primavera calentaba la entrada de la casa, justo donde Jaime le había enseñado a Diego a andar en bicicleta 7 años atrás. A lo mejor ni siquiera lo contacto, dijo Diego, dando un paso atrás. Solo quería saber que podía hacerlo, que era mi decisión. Siempre lo fue. Todo esto. Las peleas, las demandas, la batalla por la custodia. Todo fue para asegurarme de que ustedes 3 pudieran elegir su propio futuro. No Mariana, no Raúl, ni Lorenzo ni Santiago. Tú. Diego sonrió, esa misma sonrisa ladeada que Jaime había visto en una sala de partos 15 años atrás y de la que se había enamorado al instante. Al diablo la biología. Este era su hijo. ¿Quieres ayudarme con esta terraza? Jaime señaló la madera apilada contra la pared. Estoy construyendo un espacio exterior más grande para el verano.
Pensé que nos vendría bien un lugar para pasar el rato. Claro, pero soy malísimo en carpintería. Entonces te enseñaré. Eso es lo que hacen los padres. Trabajaron juntos durante toda la tarde, midiendo, cortando y de vez en cuando soltando una maldición cuando un clavo se iba chueco. En algún momento, Carla salió y empezó a hacer preguntas sobre diseño de escenografía teatral, lo que llevó a una discusión sobre muros de carga e integridad estructural. Mateo apareció con un balón de fútbol y los convenció a todos de tomar un descanso para echar una cascarita en el patio trasero. Jaime observó a sus 3 hijos jugar juntos, sus risas resonando en la casa que él había diseñado y construido para ellos, y sintió que algo cambiaba en su pecho. No era perdón, nunca perdonaría a Mariana ni a Raúl ni a los demás por lo que habían hecho. Pero tal vez era aceptación, tal vez comprensión de que la familia que había pensado tener se había ido, pero la familia por la que había peleado estaba justo aquí. Imperfecta, complicada, ganada a pulso. Suya. Esa noche, después de que los niños se habían ido a dormir, Jaime se sentó en su oficina revisando los planos arquitectónicos del desarrollo en el centro. Su celular vibró con un correo de la abogada de Mariana. Ella quería discutir la modificación del calendario de visitas, para aumentar su tiempo con los niños ahora que había completado con éxito su programa de terapia. Jaime se lo reenvió a Huerta con una nota: ¿qué piensas? La respuesta regresó a los pocos minutos: depende de los niños. Son lo suficientemente grandes como para tener una opinión. Pregúntales qué es lo justo. Jaime hizo una nota mental para mencionarlo en el desayuno del día siguiente. Si Diego, Carla y Mateo querían pasar más tiempo con su madre, él no se interpondría. Las peleas habían terminado. Las victorias estaban conseguidas. Ahora venía la parte más difícil. Vivir con la victoria. Construir algo nuevo a partir de los escombros. Enseñarles a sus hijos que la fuerza no se trataba de no caerse, sino de volver a levantarse. Jaime cerró su laptop y subió las escaleras, revisando a cada niño una última vez antes de dormir. Diego, dormido con un libro sobre el pecho. Carla, acurrucada con su elefante. Mateo, desparramado como una estrella de mar. Sus hijos, su familia, su vida. Y por primera vez en 6 meses, Jaime Cárdenas durmió sin pesadillas. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutaron de esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en pantalla y nos vemos en la próxima.